Y los hermanos que he visto toda la semana, pues también, bienvenidos. Bien, vamos a empezar. Primeramente los teléfonos, que luego dicen que insisto mucho, pero siempre hay alguien que suena el teléfono. Vamos a buscar en nuestro ignario la página número 185, 185. Página 185. Vamos a cantar todos juntos. Jesucristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión contigo estemos en comunión, tierno disierno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y por tu anhelo tu bienestar vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión contigo estemos en comunión, dando eterno bien. Su voz escucha sin demorar, grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas bien. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Más adelante, la página 202. Página 202. Vengo Jesús
ti mi médico celestial, para ser libre de todo mal. Vengo, Jesús, a ti. De mi soberbia y ansiedad, vengo, Jesús, para morar en tu voluntad. Vengo, Jesús, a ti. De mi tristeza, tu gran amor, halo del cielo consolador, para por siempre darte el honor. Vengo, Jesús, a ti. De este terror que la tumba da, vengo, Jesús, a la brillante luz de hogar. Vengo, Jesús, a ti. De la invencible profundidad a tu redil de tranquilidad, a ver tu faz por la eternidad. Vengo, Jesús, a ti. Gracias, hermanos. Buenas tardes otra vez. Bien, pues los teléfonos, recuerdo otra vez, por favor, silencio, y vamos a seguir con el cuarto, hoy seguimos con el cuarto día, Palabra de Vida, con el pastor Marcos de nuestra iglesia de Cuenca. Intentemos no movernos de nuestros asientos, a no ser que sea una explosión muy grande, no movemos. Si no, nada, seguimos. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Vamos a saludar unos a otros. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Vale. Y ahora vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso y santo, que nos amas, te damos gracias por darnos la oportunidad de aprender tu palabra. Estamos aquí. Nosotros queremos encontrar a Dios verdadero y también queremos buscar la verdad. Y muchas gracias por guiarnos nuestros pasos ante ti, ante tu palabra. Y esperamos que estés con nosotros para que puedan entender tu palabra correctamente, y ayúdanos para que podamos encontrar la verdad a través de tu palabra. Hoy, cuarto día, cuarta palabra, también esperamos que estés con nosotros este tiempo, y dejamos todas las palabras de hoy y también todo el tiempo en tu mano poderosa. En el nombre de Jesucristo, que nos ama siempre, hemos orado. Amén. Amén. Vamos a buscar la Biblia, San Marcos capítulo 2. San Marcos capítulo 2. Vamos a buscar. Hoy también he preparado los versículos en la pantalla. Si no pueden tener, pueden ver aquí en la pantalla. Primera palabra, San Marcos capítulo 2, versículo 16 y 17. Vamos a buscar primer versículo.
¿Tienen todos? Vale, vamos a leer juntos. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hasta aquí. Estamos estudiando la Biblia desde miércoles. Estudiamos la existencia de Dios, Dios verdadero, Dios creador. Dios gobierna la historia de la humanidad. La primera evidencia de que Dios existe, Dios es creador, creación de Dios. Y hemos confirmado a través de la palabra y muchas evidencias. Y la segunda es la historia. La Biblia registra la historia de pasado y presente y del futuro. Y ha fluido como está registrada en la Biblia. Soy un ser que vive para siempre, porque tengo el espíritu que es semejante a Dios. Y Dios existe realmente, hemos confirmado. Entonces, me queda un problema grave, solo un problema, porque tengo que estar ante Dios después de la muerte. Eso es problema. Tengo que ver a Dios después de la muerte. A partir de ahora tenemos que resolver ese problema, la muerte, después de la muerte que nos está esperando. Vamos a buscar, vamos a aprender la Biblia. Dios creó al hombre para vivir juntos para siempre en el cielo eterno. Eso no significa que todas las personas vayan al cielo. Debe recibir la salvación y puede ir al cielo. Tenemos que saber algo para recibir la salvación en primer lugar. Es lo que todos los hombres son pecadores, que tienen que recibir el juicio por Dios. Después de la muerte hay juicio, ¿sí? Sobre el pecado. Por eso tenemos que saber qué es pecado, soy pecado o no. ¿Sí? Vamos a aprender. Aquí vamos a ver ese versículo otra vez, voy a leer. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, un día comió con pecadores, con los pecadores en casa de un publicano. Al ver esto, los líderes religiosos criticaron a Jesús. Los fariseos, escribas, son líderes. Jesús les habló con ellos. Aquí, en esta palabra, hay dos tipos de personas en este versículo. Una clase son líderes religiosos, como fariseos. En la otra clase son los pecadores, como los publicanos. Representantes son. Los fariseos y los escribas son los religiosos que servían bien a Dios.
Ellos son los que guardaban la ley de Dios. Guardaban todas las leyes como 10 mandamientos. Son piadosos y dignos de ser respetados por los demás. Y otro, publicano. Los publicanos son como funcionarios de impuestos hoy en día. En ese momento, Israel era la colonia de Roma, Imperio Roma. Los publicanos recaudaban impuestos de sus compatriotas y los entregan al gobierno romano. Y en el proceso acumularon riqueza injustamente. Ya ellos, los israelitas, también lo saben, pero no tenían otra opción, porque el gobierno romano lo toleraba en secreto. Los publicanos fueron reprochados por los demás. Pero Jesús se acercó a ellos, los pecadores, como pecadores publicanos, y comió con ellos. Los religiosos desagradaron a Jesús. ¿Por qué? Porque un hombre que vino de Dios se acercó a los pecadores, no a ellos limpios. Por eso criticaron. Jesús respondió después de escuchar las quejas y críticas de los fariseos. Aquí dice, otra vez vamos a ver. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es una palabra muy obvia, ¿no? Aquí, los sanos no tienen necesidad de médico. Es muy natural, ¿no? Los sanos no necesitan al médico. Pero hay un problema. Hay un problema aquí. Es que aunque tiene una enfermedad, si no lo reconozca, no irán al médico. ¿Sí o no? Ustedes entienden, ¿no? Si no reconozca su enfermedad, no irán al médico. Aquí hay dos chicos. Ese chico no le duele nada, aunque ha tenido cáncer dentro de su cuerpo. Pero no sabe, no reconoce, no le duele nada. Por eso todavía no lo reconoce que tiene cáncer escondido. En cambio, esta niña, esa chica, se cayó. Está saliendo la sangre de rodilla. Le duele mucho la pierna. ¿Quién irá al médico? ¿Niña o niño? Chico, chica. Chica, ¿no? Este chico no iría, ¿no? Porque no sabe que hay una enfermedad en su cuerpo. Pero ella irá al médico inmediatamente. ¿Quién es más peligroso? Chico, chica. ¿Quién es más peligroso? Chico. Puede morir. ¿Sí o no? Cáncer más grave. Enfermedad grave. Jesús es el médico que sana las enfermedades espirituales. La enfermedad espiritual es el pecado. Es enfermedad espiritual. Como la enfermedad, hay pecados visibles e invisibles. Los pecados cometidos con el pensamiento son invisibles. El pecado de maldecir a otros en el corazón es
invisible, no podemos ver su pecado. En ese momento los fariseos guardaban con celo los 10 mandamientos y por fuera no cometían ningunos pecados. Por eso ellos pensaban que eran limpios. Soy limpio. Ellos pensaban así. Desde el punto de vista de otras personas, ellos eran limpios por fuera, pero dentro de ellos tenían enfermedades invisibles como el cáncer. En su corazón, son religiosos. Por fuera no tenían nada, pecado, pero dentro de su corazón algo. Pensamiento malo puede estar, sí o no. Sí, ellos. Por fuera muy limpio, pero dentro sucio. Pensaban en que podían ir al cielo, porque soy limpio. Por eso no tenían necesidad de Jesús, el que sana a los enfermos espirituales. Jesús les dijo, he venido a llamar a los pecadores. Sin embargo, los fariseos eran justos por sí mismos. Soy limpio, soy justo, ningún pecado, no tengo ningún pecado. En cambio, como los publicanos y los pecadores tenían mucho pecado por fuera y aceptaban fácilmente sus pecados. Soy pecador, soy pecador, sí. He cometido mucho pecado hoy. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Por eso ellos de verdad querían sanarse, querían perdonar su pecado. Tenían necesidad de Jesús, el médico espiritual. Por eso Jesús se acercó a los pecadores porque ellos vinieron a Jesús, por favor, sí, perdóname, sí, límpiame. Solo pecadores pueden recibir la salvación. Tenemos que saber esto. Solo pecadores pueden recibir la salvación. Recibir perdón de pecados. Las personas piensan que Dios se alejará de los pecadores porque odia los pecados. Pero no es así. Más bien, Dios se acerca a los que admiten sus pecados y quieren sanarse y lo sana. Dios tiene poder. Solo aquellos que saben y reconocen sus pecados tienen derecho a ser salvos. Hoy tenemos que saber qué es pecado. ¿Soy pecador o no ante Dios? Entre los que están sentados aquí puede haber personas como fariseos. Algunas personas pueden creer erróneamente que sus pecados ya han sido perdonados y que han sido salvos. La Biblia nos advierte, el que confía en su propio corazón es necio. Ustedes saben esta palabra necio, ¿no? Como tonto, ¿no? Sí. El que confía en su propio corazón es necio. Tenemos que creer, confiar la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? Espero que hoy sea un momento para que dejen sus propios pensamientos y descubran cómo me ve Dios. Las personas definen al pecador como aquel que pecó y está en la cárcel. Son pecadores. Pero es el pensamiento de los hombres. La definición del pecador que dice Dios es diferente. ¿Qué es pecador? Vamos a buscar San Mateo, capítulo 7. La definición del pecador, diferente. Hombres
y Dios. San Mateo, capítulo 7, versículos 16, 18. San Mateo, capítulo 7, versículo 16, 18. Voy a leer. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol de buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Entienden esta palabra usted, no? No es difícil. De los espinos no pueden salir las uvas. Ese árbol solo puede llevar espinas, ¿sí o no? Espinos siempre salen espina. Es algo muy natural. Aquí hay un árbol. Con el paso del tiempo da las manzanas. Entonces, ¿qué árbol es este árbol? Este árbol es manzano. ¿Es difícil? Es muy fácil, ¿no? Es manzano. De manzano puede salir uva. ¿Puede salir pera? No, nunca, jamás. Este árbol solo lleva manzanas, ¿verdad? ¿Por qué salen manzanas? ¿Por qué? Porque es un manzano. Es un manzano. Aquí hay otro árbol. Con el paso del tiempo salieron espinas. ¿Qué será este árbol? ¿Es difícil? Espino. ¿Sí o no? Espino. Árbol de espina. Es fácil, ¿no? No es difícil. Es el espino. De este árbol nunca jamás puede salir manzanas ni uva. Porque es un espino. Hay una lección en que Jesús quiere hablar, quiere decir a través de esta parábola. El hombre comete el pecado porque es pecador. En esta parábola, el árbol se refiere al pecador y el fruto se refiere al pecado. Como el hombre es pecador, comete el pecado naturalmente. ¿Entienden? ¿No? No es difícil, es fácil, ¿no? Es natural. Ley del natural. No es que el hombre convierte un pecador por haber pecado, sino que peca porque es pecador. ¿Sí? Orden más importante, ¿no? Es importante. El orden. ¿Qué es primero? Pecador y pecado. Primero, pecador. Por eso comete pecado, ¿no? Aquí hay 4 niños aquí. El niño número 1 nació ayer. Aún nunca ha cometido pecado por fuera del cuerpo. El niño, el número 2, tiene muy pocos pecados. Número 3 tiene algunos y número 4 tiene muchos pecados. ¿Quién es pecador? Pregunta, ¿quién es pecador? ¿Todos? ¿De verdad? Ese bebé aún no ha cometido ningún pecado. ¿Pero es que pecador? Sí, pecador. Es pecador. Por eso en su vida sale pecado. Eso es pecador. La Biblia dice. Entonces, ¿por qué los hombres se convirtieron en pecadores? ¿Por qué? ¿Por qué este árbol? ¿Por qué este espino se convirtió en un espino? ¿Por qué? ¿Sale espina? No es causa.
¿Por qué? Convirtió, la semilla es la causa. La semilla, ¿sí o no? La semilla decide el fruto. Esta semilla decide el fruto. La causa es semilla, semilla de espino. Asimismo, las personas son pecadores porque han recibido la semilla de pecado. Por eso convirtió pecador. ¿Entienden ustedes? ¿No? No es difícil, es muy fácil. ¿Sí? La Biblia, ¿sí? Lección. La palabra de enseñanza de Jesucristo no es difícil, ¿no? ¿De dónde vino esta semilla? ¿Esta semilla de dónde vino? ¿Ustedes saben de dónde vino esta semilla? Semilla de pecado. De Adán, de Adán. Entonces Jesús Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿sí? Hizo el cuerpo de humano por polvo de la tierra, ¿no? Y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Dios creó el cuerpo del hombre con polvo de la tierra y puso en su espíritu que es semejante a su imagen, como esto. Después de crear el cuerpo, luego sopló en su nariz aliento de vida, ¿no? Por eso. Entonces, el hombre se convirtió en un ser viviente. La primera persona es Adán. Dios lo vio a él, dijo que esa imagen era su propia imagen, ¿no? Sí. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, semejante a Dios. ¿Qué? Espíritu. Dios es espíritu, ¿no? Por eso. También los hombres, el hombre, un ser espiritual, tiene espíritu, ¿no? Dios hizo que Adán viviera en el huerto del Edén. Hemos estudiado, ¿no? Estudiamos. Y Dios le dio a Adán solo una ley, que no comer el fruto del árbol de la ciencia bien y del mal. ¿Sí? No comerás, no comas. Pero un día la serpiente vino a Eva y la tentó para que comiera el fruto prohibido. Eva le hizo caso a la serpiente, lo comió y se lo dio a Adán. Finalmente, Adán comió ese fruto. Esto era romper la ley que Dios le dio. Esto es el pecado. Violar la ley es el pecado. Es pecado. No obedecen la palabra de Dios, es pecado. Dios dijo a Adán: el día que comieres, ciertamente morirás. Morirás. Dios dijo esto. Pero aquel día Adán murió. No. Pero algo murió. Vamos a ver aquí. Dice, Dios dijo esto a través del profeta Ezequiel. El alma, espíritu. Dentro de alma hay espíritu, ¿no? El alma que pecare, esa morirá. Esa alma morirá. Aquel día, ¿qué murió? Su alma, su espíritu. Como esto, murió. Según estas palabras, el espíritu de Adán murió ese día. Dios le dijo a Adán que su espíritu estaba muerto. Eres polvo, volverás. Polvo, ¿no? Pues polvo eres. Después de cometer pecado, Dios dijo a Adán: polvo eres y al polvo volverás. Volverás al polvo. Nada. Antes de cometer el pecado, era un ser viviente. Pero después de cometer el pecado, es un polvo, nada. Es como esta flor.
que ha cortado la raíz. Parece que es viva, pero no tiene la vida. No tiene la vida. ¿No? Desde entonces, los descendientes de Adán han nacido siendo pecadores. Dios hizo al hombre a la imagen de Dios, pero el pecado del hombre hizo que el espíritu muriera. En la Biblia, morir significa que se corta la comunión con Dios. Por ejemplo, incluso si tiene un teléfono móvil, no puede usarlo sin empresa de telecomunicación, como Vodafone, Orange, Movistar o Digi, ¿no? Para usarlo necesita los datos o Wi-Fi que esas empresas le dan, ¿no? Esas empresas tienen que abrir su móvil, como esto. El hombre tiene un espíritu que es semejante a Dios, pero su función importante no está disponible. ¿Por qué murió? Porque está muerto. Se ha cortado la línea con Dios. Eso es la muerte. Solo cuando Dios revive el espíritu podemos comunicarnos con Dios. Eso es la salvación. Como la semilla determina el fruto, el destino de Adán determinó el destino de todas las personas del mundo. Su pecado decidió, ¿no? Decidió destino de todas las personas. Nosotros recibimos la semilla de pecado. ¿Entienden ustedes, no? Desde Adán, descendientes de Adán son pecadores. Adán es pecador debido a su propio pecado cometido él. Y un hombre nacido de Adán es pecador porque es descendiente de pecador. La palabra pecador se refiere al descendiente de Adán, o a la palabra o la persona nacida que recibe la semilla del pecado. Significa personas nacidas siendo pecadores que pecan naturalmente. Las personas son pecadores, por eso está cometiendo el pecado. ¿Qué dice la Biblia? Hebreos capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay juicio después de la muerte, obviamente. La palabra pecador significa una persona que es juzgada por el pecado y va al infierno. Los trigos nacen con el... los tigres nacen con el instinto salvaje. Los peces nacen con una tentación técnica de natación. Las personas nacen con la técnica de cometer pecado. Vamos a buscar Salmos capítulo 51. Salmos 51, versículo 5. Salmos capítulo 51, versículo 5. ¿Tienen todos? Vamos a leer juntos. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ese versículo, Salmo 51, es un salmo de David, rey David. David era un hombre de Dios. Él amó a Dios. Dios también le amó mucho. Él creía en Dios y servía a Dios desde que era pequeño.
Dios le hizo ser el rey de Israel. Pero David se acostó con la esposa de su general. Para ocultarlo, envió a ese general al campo de batalla y le hizo morir allí. David ha cometido un terrible adulterio y asesinato. Dios envió un profeta, Natán, para revelar el pecado de David. Como David era rey, podía matar a Natán, profeta, quien había revelado sus pecados. Pero David, en aquel momento, confesó sus pecados y se arrepintió con lágrimas ante Dios. Completamente se arrepintió y pensó: creo en Dios, creo en Dios. Amo a Dios, pero ¿por qué he cometido este pecado tan grave amando a Dios? ¿De dónde vino este pecado? ¿No? Él pensó, arrepintiéndose, se dio cuenta una cosa. David encontró la raíz del pecado. ¿Dónde vino este pecado? Había los instintos dentro de mí a cometer el pecado. Dentro de mí había. Lo tenía desde que estaba en el vientre de mi madre. Cuando nací, tengo instinto, pecado. Y escribió el Salmo 51, este versículo. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Desde aquel momento, soy pecador. Cuando estaba en el vientre de mi madre, tenía instinto de pecado. ¿Sí? Le dio cuenta, se dio cuenta. La gente, al mirar a los bebés, dice, pensando que son limpios, que no tienen ningún pecado, ¿no? Que dice que mono, no tenía ningún pecado él. Piensan, ¿cómo tendrá algún pecado un bebé tan hermoso? Pero Dios no lo mira así. En el Antiguo Testamento, cuando nace un bebé, se dice que es inmundo, porque él nace teniendo todos los pecados que van a cometer en toda su vida. Por eso Dios es inmundo, es pecador. Dios ve el instinto del pecado que tiene hombre. Así como se plantan los manzanos y se producen las manzanas. El pecado sale del hombre mientras que nacen y crecen. ¿Cómo son pecadores? Cometen pecado naturalmente. Los cachorros de tigre o león son muy monos, tranquilos al nacer, ¿sí? Cuando era pequeño. Juegan bien con los perros, pero cuando crecen dan miedo, ¿no? Dan miedo. Parecen tranquilos porque los cachorros son débiles, no tienen fuerza. Pero nacieron con el instinto salvaje de fiera, ¿sí o no? Cuando nace, desde nacimiento, ¿sí o no? Tiene salvaje. Cuando las personas son pequeñas, parecen no tener pecado, pero dentro de ellos, dentro de este bebé, tienen los instintos pecados que van a cometer toda su vida. Codicia, envidia, celos, lascivia, arrogancia, hipocresía, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? ¿Él tiene o no? Tiene. Es dentro de él. Ya están llenos de tales pecados dentro de ellos, los bebés. Los bebés no pecan por falta de fuerza siendo niños. Vamos a buscar
Salmos capítulo 58. Salmos 58, versículos 3. Vamos a leer juntos. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Se apartaron los impíos. Ustedes saben, palabra impíos, como dice pecador, ¿no? Impíos, malos, hombres malos, ¿no? Se apartaron los impíos desde la matriz. Las personas que nacen con el instinto pecaminoso desde el vientre de su madre se descarriaron al ir creciendo y hablan mentiras que nadie les ha enseñado, ¿no? ¿Alguien les enseñado? Nadie. ¿Ustedes cómo se dicen a sus niños? Habla mentira, habla mentira. ¿Así? No, no hables mentira, no hables mentira, ¿sí o no? Pero naturalmente sale la mentira en su boca. Como las personas nacen siendo pecadores, espíritu muerto, no pueden vivir limpiamente. No pueden. Naturalmente sale en su pecado. Mentira, algo. ¿Sí? Cuando un bebé crece, su pecado también crece. Cuando un bebé llega a tener solo 2 años, empieza a pecar. Cuando nace el hermano menor, lo odia tanto. Lo envidia y odia a su hermano. Miren, pinta en su cara, hermano, ¿sí? Menor, que odia. Vamos a ver este video. No lloras, no quiero escuchar. Mire, cuán odio tiene a su hermano. ¿Alguien le enseñó a odiar a su hermano, a ella? No. Lo primero que aprenden en la escuela primaria es malas palabras, ¿no? Sí. Ellos aprenden más fácil, los malos, ¿sí? Palabra mala, ¿no? Más tarde mienten diestramente. Cuando los niños van al instituto, ya no hacen caso a sus padres. ¿Sí o no? Ustedes tienen hijos, ¿no? Alguien tiene hijos. Por favor, comporta bien, por favor. No. Ustedes tienen experiencia, ¿no? Juegan con malos amigos, fuman, beben, molestan a los débiles, miran vídeos malos y leen libros malos. Cometen pecados con los amigos o cometen pecados ocultos. Cuando crecen más, tienen más pecados, sobre todo los pecados sexuales. No pueden aguantar esos deseos y los cometen. Cuando crecen más, cometen cualquier pecado, salen en las personas. Cuando comienza la vida social y el matrimonio, se encuentran con una realidad desagradable. Entonces los pecados que están en ellos salen de manera integral. Todos los tipos de pecados salen, todos, pecado. Cuando tienen problemas relacionados con el dinero, la relación entre los padres, los hijos, los hermanos se rompe. Después de morir los padres, ellos quieren más dinero. Quieren recibir más dinero. Pelean sus hermanos.
Ustedes saben, todo es el pecado que sale durante toda la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. ¿Sí? La vida de pecado. El pecado que sale varía dependiendo de cada persona. Depende del entorno de crecimiento y del grado de educación. Algunas nacen de padres educados y crecen con ética, moral, educación religiosa. Esas personas pueden controlar sus pecados. Saben en que el pecado daña su imagen. Saben bien el castigo sobre el pecado. Es por eso que esas personas suelen cometer crímenes inteligentes, ocultos, ¿no? En cambio, los que nacieron en una familia desfavorable y se criaron sin educación adecuada, salen afuera todos los pecados que tienen en sus corazones. Ellos no esconden los pecados, no pueden controlar. Como no son capaces de controlar sus pecados, pecan como les da la gana, pensando que su vida ya no sirve para nada. No tienen vergüenza, ¿no? La diferencia entre los dos solo es la forma del pecado que sale afuera. De hecho, lo que hay dentro es lo mismo. Vamos a pensar. Las personas que cometen menos pecados exteriormente, ¿por qué? Aguantan más. ¿Sí o no? Tengo que soportar. Dentro no, pero por fuera tengo que aguantar. Dentro de su corazón puede cometer pecado, pensamiento, ¿no? Más bien puede que haya cometido más pecados ocultos. Sin embargo, Dios primero mira el corazón antes de juzgar el pecado de fuera. El hombre no conoce el corazón de otro. Por lo tanto, solo podemos juzgar mirando la apariencia, su palabra, su acción. Pero Dios conoce el corazón de todos los hombres. Vamos a ver aquí. Hay dos, un vaso de papel y una taza alta calidad. ¿Cuál elegirían si toman café? ¿Qué quieren ustedes? Generalmente elegirían esta taza, ¿no? Esta taza. Ahora vamos a ver al interior. Ahora, ¿cuál elegirían? ¿Qué quieren ustedes? ¿Aún esto? ¿Esta taza? No. No importa cuán limpio sea el exterior para tomar café. Si es sucio el interior, no podemos usarlo. Nosotros podemos ver el interior de la taza, pero no podemos ver el corazón del hombre. ¿Ustedes pueden ver corazón? De al lado, persona, mi esposa, mi esposo. No podemos ver. Sin embargo, Dios puede ver o no. Dios sí ve el corazón del hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Solo pueden por los ojos. Pero Jehová, Dios mira el corazón. Dios puede ver el corazón, puede pesar. Aquí dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Dios sabe el corazón, puede ver espíritu. Dios mira el corazón antes de ver sus acciones, palabras. Dios no mira limpia a una persona que nace con pecado y cuyo corazón está lleno de pecados. Por eso Dios no puede ver, es limpio, no, es inmundo.
Porque Él puede ver su corazón. Está lleno de instinto de pecado. Por eso. Aunque las personas tengan muchos instintos de pecado, no se salen sin causa. ¿Sí? Sin causa no sale. Ahora, ustedes no salen los pecados, ¿sí o no? Porque no tienen oportunidad, ocasión. Cuando tienen un entorno de pecar, cometen pecados. Jesús dijo sobre las cosas malas que están en el corazón. Vamos a buscar San Marcos, capítulo 7. San Marcos, capítulo 7, versículo 21 al 23. Voy a leer. Pueden ver aquí en la pantalla. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Por qué los hombres son sucios? Contaminan estas pensamientos malos. Jesús dijo que dentro de un hombre hay muchas cosas malvadas. Los malos pensamientos, los adulterios, hurtos, los homicidios, avaricias, etcétera, etcétera. Muchos, ¿no? Todas estas cosas están dentro del corazón del hombre. El corazón del hombre está lleno de pecados sucios. Cuando se da una oportunidad, se salen por fuera las palabras y las acciones. ¿Sí? ¿Esos pensamientos existen o no en su corazón? ¿Tiene o no? Sí, hay en el corazón de las personas. Debido a que tienen este tipo de corazón, sale en palabra y acción. Dentro del corazón, algo, fornicación. ¿Por qué? Ese hombre tiene, dentro de el corazón hay algo, ¿no? Quiere ver. Otro. Dentro de los hombres hay algo. ¿Qué pensarán en su corazón? Vamos a buscar Jeremías capítulo 17. Jeremías. Uy. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Jeremías capítulo 17, versículo 9, 10. Vamos a leer juntos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, el que escudriño la mente, el que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Aquí dice,
engañoso es el corazón más que todas las cosas. El corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Nuestro corazón más sucio que otras cosas. La Biblia dice, ¿no? ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? El hombre no sabe lo sucio que está su corazón. Piensa así. La persona puede ser sucia, pero yo no soy una persona tan sucia. Los que engañan, roban, adulteran y los que matan a otra son personas malvadas. Pero yo no lo soy porque no he cometido tales pecados graves, ¿no? Pero cuando se le dan las circunstancias y las oportunidades, es el hombre que puede pecar más que cualquier otra persona. Puede. Porque hay los pecados sucios en su corazón que puede pecar en el pensamiento, palabra y obra, acción. Entonces Dios dice que el corazón del hombre es el más sucio que todas las cosas. Vamos a buscar Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Tenemos que pensar la muerte, ¿no? Hebreos capítulo 9, versículo 27. Vamos a leer juntos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Nosotros estamos viviendo aquí. Pero algún día tenemos que morir, tenemos que pasar por la muerte, ¿no? La muerte. Cualquier persona muere una vez. Nadie lo niega, ¿sí o no? Entonces, después de la muerte, ¿habrá juicio o no? Sí. Aquí, Eclesiastés capítulo 9, versículo 12, dice: porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en lazo. Así son analizados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. La muerte viene de repente, ¿no? Sin aviso. Algún día llegará el día de la muerte. Todos los hombres tienen miedo de la muerte, y no quieren morir. Por eso, no quieren morir. Pero, sí o sí, ese día, el que muera, va a venir. Va a venir. Morir es demostrar que su vida no es suya. Entonces, ¿quién es el que quite la vida? Dios. Morir es una prueba de que existe Dios. Dios quita su vida. Un día llega la muerte repentina, como estos peces y estas aves. Va a venir un día. Vamos a ver un video. Una paloma fue muerta por un lanzador lanzando una pelota en un campo de béisbol. Miren. El único paloma muere así, esto, ¿no? ¿Qué paloma muere así?
No se puede impedir la muerte que viene de repente. Vamos a ver otro video. Esta persona, miren. La muerte puede venir de cualquier manera y cuando quiera. No sabemos, sin aviso, viene. ¿Debería haber juicio después de la muerte o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Juicio habrá o no? ¿Debería haber juicio después de la muerte o no? Un ejemplo, Hitler, ustedes saben, Hitler asesinó a 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Debería ser juzgado por ese pecado o no? ¿Cómo respondería ellos si les pregunta a los judíos que fueron sufridos? ¿Qué dirían ellos, los judíos? Sí, tiene que juzgar, tiene que recibir el juicio. Ellos dirán que debería de haber juicio adecuado. El juicio realmente existe. La Biblia nos declara que después de la muerte hay juicio. Vamos a ver unos versículos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 5 dice: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué significa esto? Cuando una persona muere, va ante Dios y es juzgada. Cuando estará juzgando, habrá un momento para contar todos sus pecados. Tiene que decir, revelar sus pecados, su propia boca, todos sus pecados. Debe hablar directamente con su propia boca. Hebreos, capítulo 4, versículo 13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Como Adán pecó y se dio cuenta de que estaba desnudo, fue demasiado tímido y tenía miedo, ¿sí? Por pecado. Por eso hizo un vestido con hojas de higuera, ¿no? Pero no pudieron ocultar su vergüenza desnuda. Se avergonzará cuando se revelen sus pecados, como si se avergonzará cuando está desnudo, ¿sí? Ante juicio de Dios. Salmos capítulo 50, versículo 21. Vamos a leer juntos. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero tú reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Estas cosas hiciste. Aunque las personas cometen pecados, Dios no las juzga inmediatamente. Por eso se creen en que Dios está perdonado los pecados. Pero la palabra dice que están equivocados. Aunque Dios no está haciendo nada sobre este pecado ahora, esto no significa que Dios está perdonando los pecados. Porque todos los pecados se revelarán ante el tribunal de juicio. Ese día va a revelar. Dios les va a mostrar su vida a todos. Tribunal de juicio. Ese versículo también vamos a leer juntos. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es diferente la manera de Dios para juzgar que la del mundo. Este mundo juzga por los pecados cometidos con acciones por fuera.
Pero Dios juzga también las cosas secretas que uno tiene escondido dentro del corazón. ¿Sí? Pensamiento malo también va a juzgar Dios. No solamente tengo mis pecados de acciones, sino tengo pecados que he cometido por la mente. ¿Sí o no, ustedes? También tengo mis pecados que solo sé yo. Nadie sabe, solo yo. ¿Tiene ese pecado? ¿Tiene ese pecado? Solo yo sé. Nadie no sé, no sabe, solo yo. Pecado escondido. No lo puedo decir a nadie. Hay pecados que no puedo decirle a mis esposo, padres, hijos. Pero Dios descubrirá todo aquel momento. En el juicio se descubrirán todos los pecados que hemos cometido. ¿Lo saben ustedes? Cuando estén en el juicio no podrán dar pretextos. No podrán decir que no he comido ese pecado. No puede decir así. ¿Por qué? Dios grabó como un video de todos los pecados que he cometido en mi vida. Lo grabó. Lo grabó con la conciencia más detallada. Aquí en Romanos capítulo 2, versículos 15, 16, voy a leer. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, en conciencia, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Cuando estemos siendo juzgados ante Dios, nuestra conciencia asistirá como testigo. Nuestra conciencia. Ustedes todos conciencia, ¿no? Y demandará o pondrá excusas por mis palabras. No he cometido ese pecado. No, tú has hecho. En conciencia. ¿Por qué? Agravado. Cuando peco, mi conciencia late con fuerza. ¿Sí o no? Ustedes, ¿no? Así. Cada vez que hizo esto, mi conciencia lo grabó. Aunque nosotros no nos acordemos. Dios dijo así: aunque no te acuerdes de tus maldades, te los mostraré. ¿Por qué? Dios está grabando mi vida, mi pecado. Todo está grabado. Hay pecados que he cometido desde mi niñez hasta ahora. Hacer cosas adúlteras, robar a mis padres o amigos, pelear con mi pareja, ver las imágenes o los vídeos adúlteros. Todo ha sido grabado. Supongamos que todo lo ha grabado en un vídeo, que lo tenemos aquí. He traído un vídeo de la vida, pecado. ¿De quién? Vamos a ver, ¿de quién? Vamos a ver este vídeo. ¿Pueden ver juntos aquí mi vida? No puede. Cuando Dios nos revele, le pediremos que deje de revelarlos. Voy a ir al infierno, por favor. Para. El juicio será un momento en donde se descubrirá quiénes somos. ¿Quién soy? Soy pecador. Se verá su verdadero ser. Soy pecador, muy malo. ¿Cuál es la felicidad verdadera de las personas? ¿Ustedes saben? ¿Cuál es la felicidad verdadera?
es que no se descubra ese pecado. Ya, ahora eliminar todos este video. Eso es felicidad verdadera. Dios quiere darnos esa felicidad. La salvación es que se cubran esos pecados y sean perdonados. Y que somos reconocidos como justos, como si nunca hubiéramos pecado. Eso es lo que Dios nos quiere dar. Todos los pecadores que no son salvos irán al infierno. Aquí, Números capítulo 32. Mas, si así no lo hacéis, aquí habréis pecado ante Jehová. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Algunas personas pensaron en que habían escondido completo un crimen, un pecado. Pero hay unos casos que se reveló y fueron castigados. A veces han visto, ¿no?, en la noticia. O puede que este pecado sea escondido hasta la muerte. Qué suerte, ¿no? Pero ante Dios va a revelar, ¿sí o no? Tenemos muchos pecados que los demás no saben. Pero ¿será posible esconderlos ante Dios? No. Sabed que vuestro pecado os alcanzará. Los pecados ocultos que solo saben por sí mismos. Los pecados que nadie sabe. Los pecados terribles que no pueden olvidarse. El pecado inolvidable que me ha venido a mi cabeza, a mi mente ahora mismo. Vuestro pecado os alcanzará en aquel día. Ahora mismo tienen en su cabeza un pecado especial que cometieron en el pasado. El pecado que no pueden olvidar, ¿verdad? Ustedes piensan, ahora ocurrido algo. Ese pecado, por ese pecado va al infierno. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Jesús dijo, hay que pagar antes de morir. Pensemos en el precio del pecado como el valor del dinero. Si una persona es culpable de un céntimo, solo un céntimo, no puede salir del infierno. Si tiene un pecado muy pequeño, valor un céntimo, si tiene, no puede salir del infierno. La Biblia dice. Así de aterrador es el pecado. Pecado muy pequeño también es muy grave. No puede salir del infierno. Aunque sea lo más pequeño del pecado en este mundo, si tenga uno, irá al infierno. Hay que pagar. Tiene que recibir perdón de pecados. Esa es la ley establecida por Dios. La Biblia dice claramente que existe el juicio y el infierno. El libro de Apocalipsis está registrado una esencia en la que un pecador es juzgado al final ante Dios. El apóstol Juan vio esta escena de primera mano a través de una visión en que Dios le mostró a él. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 y 12. Al 15. 11 al 15, voy a leer. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños,
de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí hay 3 libros, ¿no? Ante el tribunal de final, un gran trono blanco. Los libros fueron abiertos. Aquí hay 3 libros. Primero, son la Biblia, ¿no? Biblia es una ley, ¿sí? Juzgada por la Biblia, la palabra de Jesucristo. Y también otro libro, los registrados de pecado. Un libro, como este video, ¿no? Un libro que escribe su pecado. ¿Sí? Y el libro de la vida, 3 libros abiertos. Aquí. Y luego, el mar entregó los muertos. Se refiere a la resurrección de los cuerpos muertos, ¿no? Después de morir, ellos, sus cuerpos pudrirán, ¿no? ¿Sí? Aquí dice el mar. El mar se refiere al mundo, por eso su cuerpo pudrirá en el mundo. Aquel día, aquel momento, Dios restaurará su cuerpo. Y aquí, Hades, ¿no? El Hades fueron lanzados al lago de... Hades. Hades entregaron los muertos que había en ellos. Hades es un infierno para los espíritus, almas, ¿sí? Cuando la persona muere, su cuerpo pudrirá, ¿no? En el mar. Y su alma, ¿dónde está? Hades. Hades. No son salvos, pero no son salvos. Almas de salvos irán al paraíso, ¿no? Pero no son salvos. Sus almas estarán Hades, infierno para los almas. Dios sacará el alma y resucitará su cuerpo, lo unirá con el cuerpo resucitado y lo lanzará al lago de fuego, que es la segunda muerte, ¿no? El infierno no es un lugar solo para el alma, su cuerpo también va a ir al infierno. En el juicio final, el alma es sacada de Hades y el cuerpo muerto resucita. Y luego el alma y el cuerpo se reúnen y se arrojan, lanza al lago de fuego, el infierno. El infierno es un lugar donde siente el mismo dolor que siente el cuerpo en este mundo. Ustedes sí saben dolor, ¿no? Dolor de dientes, no quiero pensar. Dolor de dientes va a sentirse en el infierno, más grave. Aquí dice, no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Alma, cuerpo, va a entrar al infierno. Cuando una persona pasa la muerte, entrará juzgada
estará juzgada por su pecado ante Dios y se echará al infierno. Aquí dice, San Lucas también dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que, después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este temed. Echar en el infierno. Después de morir, ¿existe el infierno o no? Existe. La Biblia dice, la palabra de Dios dice, Dios es el que echa a las personas al infierno después de que mueran. Jesús fue la persona que habló más del infierno. Ustedes saben, Jesús. Aunque Jesús es el que más ama a las personas, ¿por qué habló tanto del infierno? ¿Por qué? La razón es muy simple. ¿Por qué? El infierno existe. De verdad, existe. Por eso habló Jesucristo. Las personas piensan muy poco en el infierno. Estos días especialmente. Las personas no quieren pensar en el infierno. No existe. Pero la Biblia dice, sí. No creen que verdaderamente existe. Por eso Jesús escribió en la Biblia acerca del infierno y de lo temeroso que es. El infierno es un lugar eterno. Lo más temeroso del infierno es que una vez que entra, no se podrá salir por toda la eternidad. Para siempre tiene que vivir allí. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Al fuego eterno. ¿Quién hizo el sol? ¿Quién hizo? Dios. ¿Quién hizo la lava dentro del suelo? ¿Quién hizo? ¿Quién creó? Dios. ¿No puede crear Dios el infierno, el lago de fuego eterno? Sí, puede crear. Puede creer. No hay más oportunidad de salir allí. Esto significa que si no resuelvo este problema mientras esté vivo, mi destino no cambiará nunca. Significa que ya no hay más esperanza. Cuando una persona entra al infierno, allí vivirá eternamente. Jesús dijo esto, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Allí la vida no muere, no puede morir, tampoco nunca se apaga. Eterno, fuego eterno. El infierno es un lugar donde no puedo morir, donde vivirá con dolor para siempre, sin parar. Ese dolor. Todo el dolor, el mundo disminuye con el tiempo, pero en el infierno no disminuye. Jesús dijo, no podrás descansar de día y noche para siempre, sin dormir, por el dolor que no tiene fin. Entregará al fuego eterno. Nuestra vida no termina con la muerte, solo cambia de lugar, un lugar. Ninguno de nosotros debe ir al infierno. ¿Quién dice que el infierno no existe? Jesús es el que más habló del infierno. Jesús no puede mentir. No puede hablar mentira, ¿sí o no? Apocalipsis capítulo 21, 8. Aquí hay los pecados. ¿Quién va al infierno? Voy a leer. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí, cobardes.
Hay personas que creen en Dios y van a la iglesia y quieren ir al cielo, pero nunca han nacido de nuevo, nunca no han recibido la salvación. Para aquellos que no son salvos, su fe cambia siempre, dependiendo de sus acciones, sus obras. Creen que si asisten todos los domingos, podrían ir al cielo. Ay, no sé, puedo ir al cielo ahora. Mi fe es muy grande. Sin embargo, cuando no vayan a la iglesia, no pueden vivir bien ante Dios, se preocupan. Ay, ¿puedo ir al cielo? Tiene preocupación. Este tipo de persona irá al infierno 100%. Porque todavía no ha recibido la salvación. La Biblia dice así. ¿Dónde está? Vamos a leer juntos. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El que se da cuenta del amor verdadero de Dios, o sea, el que ha recibido la salvación, no tiene ninguna preocupación de ir al infierno. ¿Sí o no? ¿Sí? Los salvos, hermanos, verdaderos, ¿ustedes se preocupan para ir al cielo? No. ¿Por qué? Ha recibido la salvación. Ha recibido amor perfecto. Y incrédulos, los que no creen en Jesús, irán al infierno. Y luego, abominables y homicidas, por supuesto que irán al infierno. Pero hoy en día, vamos a pensar, hoy en día hay un asesinato muy descarado. La madre está matando a su hija. Es el aborto. ¿Por qué aborta? Como ya estoy viviendo en este mundo, pero tú no. Es mejor que mueras tú antes de salir al mundo. Tengo que vivir continuamente, tranquilamente, por favor. Tú, por favor. ¿No es así? Y otro. Y incluso si en realidad no ha matado a nadie, Jesús dijo que si odiaba a alguien en el corazón, ya es culpable de asesinato. Aquí dice, Jesús dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo, Jesucristo, os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Sí? Palabra mala, ¿sí? Puede hablar, ¿no? Y tonto es culpable de quedará expuesto al infierno de fuego. Estos son culpables de asesinato. Va al infierno ellos por ese pecado. Y San Juan, 1 Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Qué está pensando en la cabeza de esta persona? Quiero matar. ¿No?
quiero matar. Ya está matando gente en su pensamiento, ¿no? Asesinato. Está haciendo la violencia contra otra persona con palabra. Esto es la violencia, esto es asesinato. ¿Sí? Mata a otra persona con palabra. Y el pecado mayor que un homicidio es la desobediencia a los padres. Ustedes saben, no matarás es el 6º mandamiento entre los 10 mandamientos. Pero antes de eso, el 5.º mandamiento es honrarás a tus padres. La desobediencia a los padres es un pecado de desagradecimiento. Los padres crían a su hijo incondicionalmente, con mucha gracia y amor, incondicionalmente. Hay que devolver esa gracia que nos han dado los padres. No hacer eso y más bien no obedecer a los padres es un desagradecimiento. Eso es un pecado que no se puede perdonar. La gracia y el amor de Dios son más grandes que los de padres. El pecado de rechazar la gracia y el amor de Dios no será perdonado. No será perdonado. Rechazar su gracia y amor no puede perdonar. Y fornicarios, hechiceros, idólatras, todas las cosas, ¿no? Estas. El pecado sexual antes del matrimonio es un pecado de lascivia o lujuria. Y el pecado sexual después del matrimonio es el pecado de adulterio, ¿no? Ambos pecados son pecados graves ante Dios. Ellos irán al infierno. Los que creen en la adivinación, confía en ella, los que miran en la fortuna de la constelación, los que juegan con tarjeta de tarot, son hechiceros. Ellos irán al infierno. Los que creen en otras cosas aparte de Dios también son idólatras, ellos irán al infierno. Y todos los mentirosos irán al infierno. La Biblia dice, vamos a leer juntos como está escrito, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Significa que no hay nadie aquí que sea tan limpio como puede ir al cielo, sin necesidad de recibir la salvación. ¿Quién podría decir que no tiene ningún pecado? No hay justo ni aun uno. Ser justo no es ser bueno. El justo es el que no ha pecado, no ha cometido ningún pecado, ni una vez. Eso es justo. Por eso Dios dice que no hay justo. Todos nosotros somos pecadores ante Dios, ante la palabra de Dios, la Biblia. Tenemos que recibir la salvación. Necesita Jesús, médico espiritual. Para ser salvos, primero debemos admitir que somos pecadores ante Dios. Nacimos siendo pecadores y vivimos pecando hasta hoy. Hemos pecado mucho y algún día moriremos. La muerte no es el fin del todo, sino que nos espera el juicio de Dios por el pecado. Los pecadores serán juzgados e irán al infierno, al lago de fuego, que es segunda muerte. Nosotros somos como una persona que se está ahogando en el mar sin saber nadar. Nosotros somos como una persona, esa persona. ¿Qué debería decir esta persona? ¿Qué debería decir? Dame un buen trabajo. Necesito buen piso. Necesito un buen coche automático.
Lo que podemos hacer es pedir la salvación gritando, socorro, sálvame, ¿sí o no? ¿Sí? Cuando muere, va al infierno, ellos, por favor, esta vida, quiero ganar dinero. Primero hay que resolver este problema. Dios ahora salva a las personas que tienen estos corazones. Por favor, sálvame. Este corazón necesitamos. Vamos a buscar Isaías capítulo 76. Isaías capítulo 66. Versículo 2. Vamos a leer juntos. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Este mundo Dios creó. Y luego dice, Creador Dios dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Necesita humillación, ¿no? Pobre de espíritu. Y que tiembla a mi palabra. Incluso aquellos que van a la iglesia temblarán de miedo debido a la palabra de hoy. Y si aún no han recibido la salvación, tiembla, tiene miedo. ¿Por qué? ¿Por qué temblar? Porque el corazón es honesto. Porque reconocen que aún no se han salvado. Esto debe a que después de escuchar la palabra de Dios, palabra sobre pecado, descubrió que no tenía más remedio que ir al infierno. Todos ustedes, entre los que dicen ser salvos, ¿tuvo algún momento? Es decir, ¿habéis pensado esto? No tengo más remedio que ir. Remedio es que voy al infierno. No puedo escapar por mi pecado. A veces, ¿ustedes pensaron estos? ¿Alguna vez se han sentido frustrados y temblando por el miedo de ir al infierno? Necesita esto, corazón humilde. Antes de recibir la salvación, antes de escuchar el Evangelio, necesita este corazón humilde. Por favor, no puedo escapar, ir al infierno. Por favor, sálvame. Yo quiero recibir la salvación. Ayúdame, por favor, Dios. Ese corazón necesita, antes de escuchar el Evangelio, palabra de mañana. Algunos dicen esto. Nunca pensé en ir al infierno porque creí en Dios desde cuando era niño y fui a la iglesia. Yo siempre le ayudo a los pobres. Buenas obras. Estoy haciendo buenas obras. Cada mes haciendo la ayuda para pobres. Dios es un Dios de amor. ¿Por qué te preocupa ir al infierno? No tienes fe. Si hay personas entre los que dicen ser salvos que piensan así, existe muy alta posibilidad de que no se hayan salvado. Va al infierno. La salvación es una experiencia. Los que piensan que no tienen más remedio que ir al infierno, ellos la reciban, la salvación. Los que han recibido la salvación han tenido esta experiencia. ¿Sí? Antes de escuchar el Evangelio, él o ella murió, casi.
en el infierno, temblando, porque la palabra de Dios le da miedo. ¿Cómo puede experimentar la salvación el que nunca haber pensado en echarse al infierno? Ahora, esta persona no puede salvar por sí mismo, no puede salir del agua, porque no sabe nadar. Alguien tiene que salvarlo para vivir, ¿sí o no? Si alguien sacó a esta persona del agua, esta persona se salvó de ahogarse. Esto es la salvación. La salvación es una experiencia. Antes de recibir la salvación, yo estaba ahogando en el infierno. Es verdad, es experiencia, ¿sí? Real. Las personas que nunca pensaron que irían al infierno, como los fariseos, soy limpio, que pensaban que estaban limpios en los días de Jesús, no pueden recibir la salvación. Necesita corazón humilde. Por favor, sálvame, perdóname mi pecado. Solo aquellos que han admitido que ir al infierno es una realidad pueden salvarse, pueden recibir la salvación. La Biblia dice, miraré a aquel que es pobre, humilde de espíritu, corazón humilde. Vamos a leer juntos. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritus. El mismo. Significa mismo, ¿no? Lo mismo. Dios salva a los que aceptan que han cometido pecados vergonzosos y que verdaderamente quieren ser perdonados de esos pecados. La persona que sale así será perdonado de cualquier pecado. Dios tiene poder. Dios salva a los que tienen ese comportamiento, corazón humilde. Cuando regresen a su casa, oren a Dios. Dios, hasta ahora he cometido los pecados, muchos. Merezco ir al infierno, por favor. Sálvame, ayúdame para ir al cielo. Esta oración necesita, con corazón humilde. El que ora así y escucha la palabra de evangelio, recibirá la salvación. Dios le salvará viendo su corazón humilde. Vamos a leer el último versículo. Vamos a leer juntos. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Necesita todo corazón. Deseo de recibir la salvación. Necesita. Quisiera que todos reciban la salvación por medio de la palabra de mañana, para conocer qué tanto nos ama Jesucristo, para ir al cielo juntos. Quiero ir al cielo juntos, todos nosotros juntos. ¿Vale? Vamos a terminar con oración. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, hemos estudiado tu palabra sobre pecado, el infierno. Hoy mis pecados se han descubierto ante ti, Señor. He vivido una vida vergonzosa y ahora lo sé, que si muero iré al infierno eterno. Ahora quiero ser perdonado de mis pecados. Dios Padre, hay personas aquí que quieren recibir la salvación. Ayúdanos para que reciban la salvación. Danos tu misericordia. Espero que todos sepan cuánto nos amas y qué tan preciosos nos ves. Dejamos todos los tiempos de este seminario en tu mano poderosa. En el nombre de Jesucristo, que nos ama siempre, hemos orado. Amén. Amén.
Muchas gracias por escucharme. Y ahora vamos a cantar la alabanza. Vamos a buscar la página número 128. Página 128. Salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir en goza santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de odio y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres servir a tu Rey, sí, Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo, podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Ya nos queda solamente un día más para terminar el seminario. Les agradezco a todos los que han estado viniendo durante los 4 días. No se pierdan que mañana es el último día, el mejor de todos. Y a los que han venido 1 o 2 veces también, muchas gracias, que Dios les bendiga. Gracias a la palabra que los ha compartido el pastor Marcos de Cuenca. Gracias también a los hermanos y hermanas que han venido de Cuenca. Que Dios les bendiga. Gracias por venirlos a apoyar. Es una bendición tenerlos con nosotros. Sabemos que somos una misma familia. Tenemos un mismo Padre. Por lo tanto, somos hermanos. Allá y acá, donde sea, somos los mismos. Somos hermanos. Y mañana el horario es a la misma, normalmente como los domingos a las 11 de la mañana. Y yo creo que por ahora es todo. Pasamos al comedor, que las hermanas han preparado algo para ustedes. Y que Dios les bendiga y que tengan un buen descanso. Gracias.